Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica en la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Desde mi casa los saludo a todos en los diferentes lugares que se encuentran. Que Dios les bendiga, los guarde. Gracias por conectarse una vez más al contenido que estamos compartiendo en la iglesia. Y bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos estar vivos, por todas las provisiones que nos ha dado, desde la espiritual hasta la última necesidad física, y por permitirnos compartir en este día su palabra. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de nuestro hermano Miguel Núñez, Vivir con Integridad y Sabiduría, y en el día de hoy vamos a empezar lo correspondiente al capítulo número 12, que es cómo tomar decisiones sabias para vivir con integridad. Pero antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, de entrar a sus casas, así sea por este medio, Señor, y compartir esta palabra que tú nos estás regalando. Dios, yo te pido que prepares nuestros corazones, que seamos un buen terreno donde tu buena semilla caiga y produzca el efecto, Señor, para la cual tú le envías, Señor. Que esto que estamos aprendiendo nos den herramientas, Señor, prácticos para usarlos en los momentos determinantes de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es el alimento de nuestra alma. Te bendecimos, Señor. Bendigo a mi hermano que me está escuchando, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, permítame les comparto pantalla. Un momentico. Y vamos a empezar. Les decía que el título para el día de hoy es cómo tomar decisiones sabias para vivir con integridad. Cómo tomar decisiones sabias para vivir con integridad. Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones, desde a qué horas nos levantamos, qué desayunamos, qué nos ponemos, si me salgo con el cabello recogido, con el pelo suelto, si me maquillo, qué estudio, qué trabajo, con quién me caso, a dónde vivo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero la aspiración de nuestro Dios es que nosotros no solo tomemos decisiones, sino que esas decisiones sean sabias y que respondan a una vida íntegra, que es la que Dios espera que nosotros tengamos. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema que es bastante práctico y útil y nos ayuda a tener algunos aspectos claros. Lo primero que vamos a recordar es lo que dice, que lo hemos visto en algunas otras entregas, lo que dice el libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 5, que dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios permita que en principio nosotros podamos vernos a nosotros mismos como faltos de sabiduría y nos permita esta conciencia ir a Dios. Entonces, si usted siente que no está tomando decisiones sabias, la Biblia nos está diciendo: si se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él dice que nos las da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, sobre el tema de cómo tomar decisiones con sabiduría, quiero hablarles primero, que es como el eje central o el punto central de la parte con la que arranco yo de este capítulo, sobre las zonas o las áreas grises en nuestra vida. ¿Usted ha pensado alguna vez en esas áreas grises? Yo creo que todos hemos pensado alguna vez en nuestra vida en las distintas áreas grises a la hora de tomar decisiones. Y esto es porque existen en la vida áreas que no están como muy bien delimitadas o definidas en la palabra, si son correctas o no son correctas. Entonces, son áreas que no podemos definir con claridad si esto está bueno o si está malo. Por eso le llamamos, obviamente, áreas grises, y esto constituye realmente un conflicto a la hora de que usted y yo tomemos decisiones. Ahora, esta situación se ve más agravada, uno, por el aspecto de la cosmovisión que cada uno tiene de la vida, y dos, por la condición o la naturaleza caída con la que nosotros llegamos a este mundo. Pero entonces vamos a mencionar en el día de hoy algunas cosas que aportan a esas áreas grises que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué cosas aportan en esas áreas grises o nos confunden más a la hora de tomar decisiones? Primero, nuestro egocentrismo. El bendito egocentrismo.
este egocentrismo, este amor a nosotros mismos o este concentrarnos, este orgullo que tenemos, con lo que combatimos todos en nuestra vida, algunos en mayor medida que otros, nos lleva a ver las cosas que nos convienen como buenas o válidas. Es decir, si siento que una situación me conviene, entonces yo la juzgo como buena o válida. Y esto sucede que cuando alguien nos reprocha o nos hace alguna observación sobre cómo estamos viendo, nuestra respuesta es: la Biblia no dice nada claro sobre esto, luego entonces yo puedo hacerlo, o esto que estoy pensando está bien. Esta tendencia nos hace muchas veces tomar decisiones equivocadas, y puede que sea cierto que algunas cosas específicas la Biblia no nos diga qué hacer, pero lo que no es cierto es, y algo que debemos tener muy claro usted y yo, es que Dios ha dejado en su palabra principios claros, principios fundamentales para que de pronto cosas que no están escritas de manera explícita nos permitan tomar decisiones sabias. A veces el problema radica que nos rodeamos de otras personas que piensan igual que nosotros, y luego eso nos lleva a que no tengamos una discusión o un análisis objetivo de la situación, sino que tomemos lo que nosotros pensamos como correcto. Otra cosa que aporta a esas áreas grises en nuestra vida son nuestras preferencias. Ahí hay una imagen de redes sociales, pero por ejemplo el estilo de música que nos gusta. De pronto una persona que le gusta el vallenato le parece correcto que hayan alabanzas en vallenato, pero a una persona que le escucha música clásica le parecerá que de pronto es una falta de respeto y está juzgando lo que es correcto o no a partir de una preferencia personal. También con el tema de la liturgia o de las formas culturales. Estas preferencias, estas cosas que nos gustan, tienden a llevarnos a decidir si algo es correcto o no es correcto, porque estamos juzgando a partir de lo que a mí me gusta. Otra cosa que hace áreas grises en nuestra vida es nuestros diferentes niveles o etapas de santificación. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando somos niños, cuando somos más jóvenes, por ejemplo, los adolescentes, de hecho el nombre adolece falta, de ahí viene, no tiene, digamos, las herramientas para juzgar muchas cosas que ya en la adultez nosotros podemos mirar con madurez y sobriedad. Entonces tendemos a llamar que algo es bueno cuando realmente no lo es. Lo mismo cuando somos niños espirituales. Tenemos la tendencia a juzgar cosas como buenas cuando no lo es. O cuando somos inmaduros y de pronto somos legalistas, tendemos a llamar malo algo que realmente no es malo. Otra cosa que nos puede aportar a confusión o a las áreas grises de nuestra vida es nuestro grado de discernimiento espiritual. Entre mayor sea nuestro grado de discernimiento espiritual, estamos más acercados a la santificación, por eso las pongo juntas, y esas zonas grises empiezan a tornarse claras. Entonces ya decimos esto está bien y esto está mal, pero cuando nuestro grado de discernimiento es bajo, vamos a tener confusiones realmente muy grandes. Entonces, estas son cosas, como les decía, que aportan a que nosotros tengamos áreas grises en nuestra vida. Más adelante vamos a mirar esto a través de unos pasajes. Ahora, algo que usted y yo debemos tener muy claro es que Dios no es indiferente a ninguna de nuestras decisiones o actividades. Dios no es indiferente. Mis hermanos, ninguna acción, ninguna decisión, ningún pensamiento que podamos tener nosotros, bueno o malo, pecaminoso o no, ninguna cosa de esas se escapa del escrutinio de Dios. Dios no es indiferente y Dios tiene una opinión concreta sobre cada una de esas cosas. Sí, imagínense que usted y yo pudiéramos consultarle directamente a Dios a la hora de tomar una decisión. Imagínese la angustia de tener un Dios que no le dice, pues realmente no tengo claro qué debes hacer, porque las dos opciones pueden ser eventualmente viables. Pero nuestro Dios no es así. Recuerden que Dios es omnisciente. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Luego, entonces, Él tiene
un conocimiento global, sabe todas las cosas y cualquier opinión o decisión de Dios, no es opinión, es lo que Dios determina y lo que Dios decide es correcto porque Dios lo conoce todo. Entonces, que usted y yo tengamos zonas grises en nuestra vida, que usted y yo tengamos cosas que no están claras en nuestra vida, no quiere decir que Dios funcione igual. Dios no es indiferente a estas cosas y tiene una posición clara frente a todo. Entonces, un Dios omnisciente conoce todas las alternativas y sus potencialidades y por tanto, cada decisión que Él toma siempre es la mejor decisión habiendo considerado todas las posibles opciones. En la Confesión de Fe de Westminster nos dicen lo siguiente, dice, Dios es el gran creador de todas las cosas. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su inefable presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces, Dios creó todas las cosas, Él las sostiene, las dirige, las dispone, gobierna, todo, desde lo más grande a lo más pequeño. Entonces, las áreas grises son cuestiones de los seres humanos, no cuestiones de Dios. Dios tiene claro lo que está bien y lo que simplemente no está bien. Entonces, hasta ahí vamos claro. Vamos a continuar. Vamos a hablar de Dios y las áreas grises. El Señor nos habla a través de su revelación en términos tan absolutos, pero tan absolutos que Él no permite brechas o espacios de confusión alguna para que usted y yo pensemos en términos relativos. La palabra de Dios nos habla en términos absolutos y no nos deja lugar a la ambivalencia o al relativismo, ¿vale? Es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos dan cuenta de esto. Veamos lo que dice Santiago, su capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si nosotros analizamos, vemos que toda la epístola de Santiago está escrita como en estos términos. Si nosotros no supiéramos que la Biblia es inspirada por Dios y que todo lo que escribieron los autores lo hicieron porque Dios se lo inspiró, pudiéramos pensar que este Santiago era un tipo, un radical. Pero vemos que quien dice esto en estos términos es el Señor. Y el versículo que estamos citando es claro, arriba. O sea, nosotros tenemos exactamente solo dos alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas? Si somos amigos del mundo, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Cuál es la segunda alternativa? Somos amigos de Dios, entonces nos constituimos en enemigos del mundo, pero no hay términos medios. Entonces, a la hora de tomar una decisión, piensa, esta decisión es de estar con Dios o de la amistad que resulta de Dios o de la amistad que resulta del mundo. ¿Bien? Vamos a ver un segundo pasaje. Este se encuentra en la segunda carta de los Corintios, su capítulo, perdónenme, segunda de Corintios 6, versículos 14 al 16. Dice lo siguiente, este texto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si nosotros analizamos este pasaje que acabamos de leer, Pablo literalmente contrapone a Cristo con Belial. Dice, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? O sea, a blanco y negro, los polos opuestos, el creyente con el incrédulo, el templo de Dios y los ídolos. Y la conclusión es,
no hay ninguna relación o no puede haber un matrimonio entre estas dos cosas. Entonces, cuando miramos este pasaje, vamos a llegar a la inequívoca conclusión es que no existen áreas grises para Dios. Existen áreas grises para nosotros porque por nuestra naturaleza caída, la cosmovisión del mundo y todas estas cosas, siempre tendemos a buscar complacer a la carne, pero en Dios no existen áreas grises, como dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, y aquí subrayo, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es inmutable, sus preceptos no cambian, sus atributos no cambian, nada en él cambia. Luego entonces en él no hay ambivalencias, ni dudas, ni zonas grises, ni puntos medios, ni posturas relativas. Dios no cambia de opinión. Ahorita mismo con todo el modernismo que vemos que quieren meter una cosa y otra, debemos entender en Dios no hay puntos medios. Muy bien. También en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 30 dice, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Este pasaje pues también es un poco parecido al pasaje de Santiago. Y si nosotros analizamos, no vemos ninguna zona gris en este pasaje. Según aquí lo que se expresa, si hay alguien que aún no está definido si está o no está con Cristo, la misma falta de definición lo pone en contra del Señor. Enseguida dice, si no estás conmigo, entonces el que no junta conmigo, desparrama. Dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. De modo que no existe forma de conciliar la carne con el espíritu. Entonces, o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Usted y yo tendremos que decidir si vamos a alimentar nuestra carne o si vamos a alimentar en nuestro espíritu, pero en Dios no existen las zonas grises. Las zonas grises existen para nosotros, como les decía. Y es por eso que Romanos 7, versículos 15 al 16 dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, el deseo, el espíritu y sus deseos de naturaleza carnales, les decía, son irreconciliables o opuestos el uno al otro, lo que da como resultado el conflicto en el que nosotros nos vemos. Entonces, comenzamos a ver que Dios no tiene los mismos criterios que nosotros a la hora de juzgar. Y las áreas grises existen porque usted y yo tendemos a buscar la manera de hacer lo que a usted y a mí nos place y no de buscar la voluntad de Dios. Perdón. Pero entonces surge una pregunta. ¿Qué tiene de malo? Fíjense, muchas veces cuando hablamos con jóvenes y les decimos con adolescentes, hasta con los niños, no hagas esto, nos hace la pregunta, ¿qué tiene de malo? Pero esta no es la única pregunta que nos deberíamos hacer. La pregunta que deberíamos sumarle a esto es, ¿qué tiene de santo las decisiones que tomamos? ¿Es acaso una pregunta que usted se hace con frecuencia? ¿Qué tiene de santo la decisión que usted está tomando? Cuando usted se pregunta qué tiene de malo, lo que está diciendo es en qué se parece esa decisión que estoy tomando a Satanás. Y cuando se pregunta qué tiene de santo, realmente lo que se está preguntando es en qué se parece esa decisión que ustedes y yo estamos tomando a nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar en términos de lo que es santo, vamos a poder entender mejor lo que está mal. ¿Sí me explico? Cuando entendemos lo que está santo, entonces vemos lo que es santo, perdón, vemos entonces o entendemos lo que es pecaminoso. Hay una definición de Susana Wesley, que es la madre de Charles y John Wesley, que es muy interesante sobre el pecado. Miren esta definición, dice que pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento,
que altera la sensibilidad de tu conciencia y oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. Dice Susana, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu. Entonces, si algo debilita nuestro razonamiento, esta alteración nos coloca en una postura de vulnerabilidad y nos hace apartarnos del camino de la santidad. Si hay algo que altera la sensibilidad que usted y yo tenemos en nuestra conciencia, esto nos pone también en una posición donde usted y yo vamos a terminar haciendo cosas que en condiciones normales no lo haríamos porque nuestra conciencia no lo impide. Cuando hay una cosa, una situación que oscurece la apreciación que usted y yo tenemos de Dios, esa situación también oscurece la apreciación que nosotros tenemos de las cosas espirituales y empezamos a alimentar las cosas carnales. Como decía, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o autoridad de la carne sobre el espíritu, esta situación nos es pecado. Entonces, esa conclusión dice, cualquier cosa que aumente el poder, la autoridad de la carne sobre el espíritu se convierte en pecado para nosotros sin importar cuán bueno sea. Entonces nos pasa a menudo que nos hacemos preguntas como, ¿pero está mal trabajar o está mal que tengas pareja o está mal? Cosas que nosotros sabemos que no está mal. El punto no es si la situación en sí misma es pecaminosa. El punto es si esa situación nos aleja o aumenta la autoridad que la carne tiene para nosotros. Entonces, a la hora de usted y yo juzgar si algo está bien o está mal, preguntémonos con la definición que nos daba Susana Wesley, si esa situación debilita mi razonamiento. De pronto, está malo ver televisión, no, pero ver televisión todo el día hace que pierdas la sensibilidad a la conciencia, oscurece tu apreciación con Dios. ¿Sí me explico? Analizar las situaciones. ¿El trabajo es malo? No, pero ¿será que de pronto está haciendo el trabajo mi Dios? ¿O está haciendo mi pareja mi Dios? ¿O está haciendo mi familia mi Dios? ¿O está haciendo la enfermedad o cualquier situación que nosotros estemos viviendo? Es importante que usted y yo entonces nos empecemos a preguntar no tanto qué hay de malo en las cosas que estamos viviendo, sino qué hay de santo en esas cosas. Entonces, podemos definir el pecado, lo hemos dicho varias veces, en términos académicos como errar al blanco. Pecar es errar al blanco. Y esta definición se deriva del vocablo griego humartia, o pecado, que es cruzar la línea marcada. Pero más allá, mis hermanos, de todas las definiciones que podemos dar, debemos considerar que en ocasiones van a haber cosas que deseemos que quizás no sean pecaminosas en sí mismas, incluso algunas de ellas pueden ser santas, como el ministerio o predicar en el púlpito, pero que tienen el potencial de convertirse en pecado para nosotros si permitimos que estas cosas tomen el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, a la hora de tomar decisiones, mis hermanos, ¿qué tenemos claro? Uno, en el Señor no hay zonas grises. Dios tiene una postura clara de todas las cosas. Así en la Biblia no nos diga específicamente sí o no, pero la Biblia sí nos ofrece principios a la hora de tomar decisiones. Dos, existen zonas grises por el deseo personal o natural que tenemos nosotros de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Tres, si observamos la Biblia es radical porque dice o estamos con Dios o estamos en el mundo. Luego entonces usted y yo debemos decidir a quién alimentamos, si al espíritu o si a la carne. Y por último, a la hora de tomar una decisión, no solo preguntarnos qué tiene de malo, es más, no solo preguntarnos, no, primero preguntarnos qué tiene esto de santo, para luego entender si esto tiene algo de malo y resulta siendo algo que debilite nuestro razonamiento, que altere nuestra sensibilidad de conciencia, que oscurezca la apreciación que tenemos por Dios o que nos quite la pasión por las cosas espirituales. Mis hermanos, esto era lo que quería compartirles en el día de hoy. Esto es como la introducción de este tema del capítulo número 12. Mis compañeros van a seguir, pero espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar.
Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque ella es alimento a nuestras vidas, Dios. Yo te pido que esta sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón a fuego, Señor, y que en los momentos de tomar decisiones no lo hagamos de manera impulsiva o a la ligera, sino que podamos pasarlo, Dios, por el tapiz de tu palabra. Podamos buscar, Señor, en la sabiduría que viene de lo alto, Señor, cuáles son las decisiones íntegras que debemos tomar en cada etapa de nuestra vida. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, fue un placer para mí compartir con ustedes en el día de hoy. Que Dios los bendiga y los guarde. Y como siempre, los invitamos a que se sigan conectando a todo el contenido que se sube en la sala virtual y en nuestra página web icctg.com. Que Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo. Buenas noches.